Bueno, mañana es feriado nacional. Feriado nacional, pero qué importante, quizás hay chicos en casa también, o también adultos, bueno, toda la gente que nos está viendo, qué importante volver sobre nuestra historia, conocer qué pasó y conocer a los protagonistas, a nuestros verdaderos héroes, Marcelo. Siempre decimos mirar al futuro, proyectándonos, por supuesto, pero sin olvidar el pasado, ¿no? Y creo que, no sé si él lo siente así, ¿no? Estamos con el coronel retirado Marcelo Anadón, bienvenido, gracias por estar aquí. Creo que esta vez más que nunca, no sé si será por la fecha, por este número redondo, por el 40 aniversario, pero yo percibo, noto que están recibiendo de alguna manera ese reconocimiento que ustedes le estaban reclamando, ¿no? al pueblo argentino. Totalmente, muchísimas gracias incluso por la invitación esta. Es así, se nota que a 40 años de la gesta de Malvinas hay una malvinización que no se veía antes. Y creo que esto es muy bueno porque el recuerdo tiene que ser no para nosotros, sino a través de nosotros, con esos 649 muertos argentinos que dieron todo, absolutamente todo, incluida su muerte, para la recuperación de las islas. Entonces es muy importante lo que están haciendo ustedes hoy en este caso, pero que lo vienen haciendo ya a nivel nacional en muchísimas provincias. Marcelo, vamos 40 años atrás, ¿sí? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste de todo esto? Cuando te llamaron, cuando te dijeron, te confirmaron, tenés que ir a las Malvinas. A Malvinas. Bueno, yo tenía 24 años, estaba destinado en un equipo especial Halcón 8 de 22 comandos, 8 oficiales y 14 suboficiales, recontraentrenados. Y ese día, el viernes 2 de abril, yo estaba haciendo un curso de saltos especiales en paracaídas y nos enteramos haciendo un pool de Belgrano a Campo de Mayo con otros 3 compañeros míos por radio, que habíamos recuperado las islas, estábamos desesperados porque no estábamos allá y 20 días después pudimos cruzar, pero ya no con ese equipo, sino ese equipo lo llevaron a compañía, metieron más comandos y éramos 64 hombres y fue la primera de las 2 compañías de comandos que tuvieron en Malvinas. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 24. ¿No tenías miedo? Yo creo que uno tiene un miedo lógico antes de entrar en combate y a partir de ahí la adrenalina es total y yo recuerdo perfectamente cómo los ingleses nos puteaban, estábamos a menos de 70 metros y nosotros los puteábamos a ellos, pero ya era otra la sensación, haber superado ese temor inicial que uno por ahí no sabe cómo va a reaccionar, o si el primer contacto va a ser una bala que a uno lo va a dejar fuera de combate, pero no, el miedo es bueno tenerlo porque a uno lo protege y hay que superarlo en el momento que uno lo tiene que superar, sí. Y cuando llegaron ahí, decías recién esa adrenalina, ¿realmente era como se lo imaginaban o no? ¿Qué situaciones adversas se encontraron más allá de la misma guerra? Bueno, todo. Las tropas especiales, yo formaba parte, caminamos a un ritmo de marcha de 8 kilómetros por hora. Una tropa común camina 4 kilómetros por hora. En Malvinas nosotros caminábamos a un ritmo de 1 kilómetro por hora. Es decir, ya el suelo era una cosa, la turba, era muy complicado caminar. Los ríos de piedra, que eran una especie de río que tenían todas piedras arriba y uno escuchaba el agua abajo y uno se resbalaba, se caía. Uno camina con mochilas de 20 kilos, con la munición, con absolutamente todas las cosas. Y bueno, el clima, el terreno, todo eso era una cosa, pese a que habíamos estudiado antes de ir, era una cosa peor de lo que uno se imaginaba. Es decir, el rival, el enemigo no eran solamente los ingleses, sino también, en este caso, la geografía y hasta la temperatura, ¿no? Porque totalmente. Comentábamos hace un momento fuera de aire este informe que presentó Telefe ayer de los veteranos que, contaban, testificaban ellos que les tocó estar en la guerra y viajaron desde Mercedes, por ejemplo, ahí en Corrientes, con temperaturas elevadas a esta altura del año, y tuvieron que ir a combatir con 15 grados bajo cero, con todo lo que eso significa. Sí, pero es la guerra. Es decir, muchas veces uno se hace planteos de, bueno, pero y no teníamos el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Es la guerra. Y cuando estuvimos prisioneros los 15 primeros días en San Carlos, nosotros comíamos una vez por día y los ingleses también. En la guerra no hay rutinas que no se hacen.
Y bueno, en el caso nuestro estábamos preparados para eso, estábamos con buen equipamiento. Lo que pasa es que es cierto, era la tercer potencia militar mundial en ese momento, Inglaterra, y apoyada por la primera potencia, que es Estados Unidos. Porque uno dice tercer potencia, a ver, ¿qué similitud o cómo puedo graficar? Rusia hoy. Rusia hoy es la tercer potencia. Y lo que pasa en Ucrania es terrible. Entonces, esa fue digamos, las Fuerzas Armadas que tuvimos que enfrentar. Pero hay que rescatar, y hoy a 40 años más que nunca, el enorme valor del soldado argentino. Es decir, la imagen forzada por lo que pasó en Malvinas del soldado argentino, tal vez en el lugar que menos la tienen tan clara es en la Argentina, pero la imagen que todo el mundo ve es de un soldado que enfrentó a la tercer potencia mundial, que le ocasionó los mayores daños después de la Segunda Guerra Mundial a Inglaterra. Es una cosa, nosotros tenemos la responsabilidad de haber heredado esas tierras, Malvinas, de España, con todas sus riquezas, y es nuestra responsabilidad preservarla y defenderla, como la defendieron los soldados en ese momento, porque no es nuestra, es de las futuras generaciones. Coronel, siempre se escuchó a lo largo de los años decir que realmente desde el gobierno no se le decía la verdad a los soldados de qué se iban a encontrar y tampoco se comunicaba la verdad al pueblo argentino de lo que estaba pasando. ¿Cuáles son sus recuerdos de ese momento? Bueno, desde el mismo momento que volvimos hubo desmalvinización y en ese momento fue la Junta Militar. Los primeros que nos trataron de esconder, de que no hicieron el desfile que corresponde, porque no siempre se gana. En la guerra se puede ganar, se puede perder. Y si hay un comportamiento como el que tuvo el soldado argentino en la guerra, tendría que haber sido la recepción, porque nunca las Fuerzas Armadas, oficiales, suboficiales y soldados que estuvieron en Malvinas estuvieron lejos de la gente. La gente siempre estuvo cerca y el mejor ejemplo fue el 9 de julio de 2016 en Tucumán. Cuando acá se cumplió los 200 años y se hizo ese desfile, fue impresionante. Ovación. Nosotros los veteranos estábamos todos emocionadísimos, pero la cantidad de gente que había fue terrible y eso generó que al día siguiente se haga el desfile en Buenos Aires, porque todo el mundo medio se confunde, pero el desfile fue en Tucumán a los 200 años. Fue el primer desfile después de Malvinas. De todas maneras, impresionante la fiesta. Lo que comentamos hace un momento también, ¿no? Lo que pasó en aquel momento cuando regresaban los soldados de las islas en Puerto Madryn. Sí, tal cual. Parece que en aquel momento el gobierno de turno los quería ocultar, totalmente, porque venían de una derrota, incluso los trasladaban en esos camiones con las lonas, los querían encerrar, los querían esconder, y sin embargo el pueblo los estaba esperando en la calle. Sí, pero no pudimos tomar contacto. Yo llegué el 14 de julio, un mes después de prisionero. No era un camión tapado, sino eran unos colectivos, pero uno veía toda la gente, tal vez haya habido camiones también, pero estaba toda la gente con la banderita argentina, debe haber sido todo Puerto Madryn, porque había pocos habitantes y sin embargo uno veía uno al lado del otro y no pudimos acercarnos a saludar o dar un abrazo. Y eso siguió después también con todos los gobiernos constitucionales. Es decir, siempre hubo, estos 40 años se nota, y bueno, gracias a Dios, y tengo esperanza que sirva el tema de los 40 años para que todos los actos, todas las celebraciones que se hagan apunten, es decir, que sean malvineras y que apunten a la unidad nacional. Eso es fundamental. Y tratar también, separando la grieta, tratar de que absolutamente todo lleve a revalorizar el concepto de patria que está tan perdido acá en nuestra Argentina. ¿Se ha politizado las Malvinas, la guerra de Malvinas a lo largo de la historia? Pero totalmente, totalmente. Si uno habla con alguna maestra de grado, de secundario, universitario, que conozcan realmente la historia, desgraciadamente se ha politizado muchísimo. ¿Te da bronca? Da mucha bronca, porque en realidad los que manejan esta politización y la separación son los ingleses. Entonces nosotros les hacemos el caldo a los ingleses con esas peleas internas, los partidos políticos incluso no saben si apoyar o no apoyar.
es un pedazo de tierra nuestra. Claro. Había habitantes argentinos hasta 1833. Podríamos hablar de historia, pero no es hoy el momento. Y en 1833 lo sacaron y plantaron población nueva. Es decir, también la autodeterminación, por lo menos defendamos lo nuestro. Pero sí, hay mucho de política. Sí, dale. No, continúa. Hay muchísimo de política que desgraciadamente... pero hoy se ve otra cosa. Yo lo veo con ustedes, lo veo con un montón de medios. Es impresionante, creo que ningún veterano en Tucumán se quedó en su casa todos estos días porque tuvimos que ir a innumerable cantidad de colegios, lugares, etcétera, a dar charlas. Y uno nota otra cosa. Es decir, hay un positivismo. Creo que esto es una causa de unión nacional y se podría aprovechar. Llega tiempo para vos, Marcelo, para los que están con vida, pero lamentablemente llega tarde, digo, este reconocimiento, ¿sí? Para aquellos que ya no están, que regresaron de Malvinas, pero que lamentablemente se quedaron en el camino durante estos 40 años. Y hablando de eso, ¿perdiste compañeros ahí en la guerra? Sí, mi promoción... ¿Y cómo fue eso? Yo tengo cinco compañeros míos muertos en Malvinas. Bueno, uno es un héroe nacional, el Toto Esteves. Esteves es un teniente primero post-mortem ahora, que él llega a Malvinas, parte el 28 de marzo con el teniente González Lendín, con gente de la Armada en la Operación Rosario. Y él estuvo, después se tiene que ir a Darwin, y el 28 de mayo le ordenan un contraataque contra la parte del regimiento 2 de paracaidistas, donde muere el teniente coronel Jones, la máxima autoridad inglesa que muere, sí. Y a él lo manda a hacer un contraataque. Y es impresionante escucharlo al soldado del teniente Esteve, cómo cuenta que el teniente primero cuenta que los había protegido y enseñado durante todo el tiempo, siempre estaba con ellos, y que ese día llega Esteves y empieza a ordenar a los soldados que no estaban protegidos, y le pegan un tiro en un brazo, después le pegan un tiro en una pierna, y el teniente Esteves seguía dando órdenes. Había un soldado que se estaba muriendo, le hace poner un casco de un muerto, claro, hasta que le pegan un tiro en el ojo, ¿no? Y él cae y muere, y bueno, y uno los escucha hablar a los soldados. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está la grieta? Lo importante yo creo que es conocer las historias. Yo me entero hace una semana que hay una ley en Tucumán que aparentemente no se está aplicando, pero se habrá empezado a aplicar ahora, desde hace 2 años, sobre que todas las charlas de Malvinas las tienen que dar en todos los colegios de Tucumán, públicos y privados, sí, los veteranos. Y tal vez no se está haciendo, y cuando las charlas las da gente que por ahí tiene algún interés distinto, claro, es complicado. Pero yo creo que estas cosas tan simples, sí, van a llevar a que sea realmente una causa nacional. Coronel, lo escuchaba cuando iba relatando lo que fue aquella época. Yo intentaba ponerme en ese lugar y al principio de la entrevista hablaba de 15 días prisioneros. ¿Cómo fue eso? ¿Qué se les cruzaba por la cabeza? ¿Pensaban en sus familiares? Eran muy jovencitos. Sí, 30 días. Estuvimos 15 días en San Carlos y 15 días en el San Edmond, que sí, es un barco con el que llegamos es un ferry en realidad que usaban para cruzar de Europa a Gran Bretaña, y lo movilizaron. Acá nos tuvieron prisioneros, éramos los últimos, creo que cerca de 900 prisioneros, y llegamos. En el campo de prisioneros, bueno, uno estaba, la primera parte fue peor, pero es la guerra. Es decir, en la guerra uno tiene que entender que es la guerra. Entonces, estaría de más preguntarte cómo los trataban. Nos trataban, nosotros tuvimos algunos prisioneros ingleses también. En un momento derribamos un avión en Howard y Jeff Glover, que era el piloto inglés, gracias a Dios, él se eyecta, el avión se destruye por completo, pero él se puede eyectar, lo rescatamos, y ese piloto que llegó a Inglaterra se fue de baja, empezó a trabajar en una aerolínea, después en unas líneas privadas, y vino a Argentina en el 2017. Y se juntó, porque había estado en contacto durante los 30 y pico de años, con quien era mi jefe de sección en ese momento, el teniente primero Fernández, hoy general de división, retirado. Se juntaron los dos después de 36 años a tomar una cerveza en el Hotel Alvear en Buenos Aires. Es decir, estaban en contacto. Uno al prisionero lo trata en base a la Convención de Ginebra, y a uno lo trataron así. Es decir, fue tal vez la última guerra clásica. Hoy uno ve lo que es Ucrania,
Pero claro, es otra cosa, es combate en localidades, Sí, sí, es distinto, pero como que no sé cómo no hay serán los códigos, tratos, no no hay hay códigos, códigos, no, exactamente. En el caso nuestro no fue así, ni por parte de los ingleses ni por parte nuestra. Estamos terminando la nota y vamos a terminar, si te parece, como comenzamos. Te dije, vamos 40 años atrás, vamos de nuevo, ¿sí? Vamos. Marcelo, con el diario del lunes en la Sí. mano, ya sabes todo lo que pasó, todo esto. Y otra vez, te suena el teléfono y te dicen tenés que ir a la guerra, tenés que ir a Malvinas. ¿Vas? Sería ¿Vas de el nuevo? orgullo más grande que me pueda pasar. Yo me preparé para ir a la guerra es lo más espantoso que hay, pero los responsables de ir son los militares, que somos los que estamos preparados. Es decir, uno no ama la guerra, odia la guerra, pero ama al país del que forma parte. Y Qué buena si definición. alguien tiene que ir, tenemos que ir nosotros. Entonces, me encantaría, yo hubiese hecho otra cosa con el diario del lunes, naturalmente, es decir, el día 4 de abril hubiese aceptado las 3 banderas, y también es cierto que es mucho más largo que esto, lo podemos hablar otro día desde el punto de vista de la historia, pero yo creo que Malvinas era una cuestión que sí había que hacer. Yo siempre cuento que Malvinas no es el 2 de abril de 1982, sino que Malvinas, y eso es lo largo, es 1520, 1592, 1600, 1764, 1833, 1960, 1965, 1975, 1982. Es decir, es mucho más que eso y habría que hablar o contarles qué es cada una de esas fechas y se van a dar cuenta Para entender. Todo lo que que fue estuvo pasando. bien, estuvo bien, pero había que intentar recuperar esa parte de nuestro territorio que nos faltaba. Coronel, ¿hoy se justifica una guerra así tradicional como usted la definía o hay otros mecanismos para arreglar las cosas de manera institucional? Siempre hay otros mecanismos, la guerra tiene que ser lo último, en lo posible que nunca haya guerras, pero las guerras suceden cuando falla la política, cuando fallan las relaciones internacionales y en realidad las Fuerzas Armadas son un reaseguro que uno tiene para que no haya guerra. Normalmente los países que más guerra tienen son los que no tienen Fuerzas Armadas o tienen Fuerzas Armadas débiles, porque las Fuerzas Armadas deben disuadir. Perfecto. Entonces, ese es el tiempo. La guerra es lo más espantoso que hay, nadie la justifica. Pero justamente por eso uno tiene que tener un seguro que son las Fuerzas Armadas en condiciones. Bueno, Gracias, qué charla, Coronel. ¿eh? Qué charla. La verdad Sí. que me pediría un café y seguiríamos. Sí, sí, Muchas, sí. La verdad que nos quedamos con las anécdotas, ganas de preguntar mucho enseñanzas, más. con toda la experiencia. Yo me quedo con ese concepto, ¿no? Cuando le preguntamos si volvería y él dice, sí volvería. Odio la guerra, pero amo a mi país. Exacto. Qué bueno, ¿eh? Bueno, coronel retirado, Marcelo Nadón, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, fue un Y placer. gracias, y gracias.